Buenas noches a todos, una alegría estar con ustedes. Quisiera comenzar enviando un saludo muy especial a nuestro querido hermano Nelson Rivera, fundador del movimiento Juan 23, así como a la actual junta directiva del movimiento y a los hermanos que me han invitado a participar con ustedes en este Congreso Internacional. Llevo siempre el movimiento Juan 23 en el corazón y recuerdo el congreso que tuvimos en Ecuador hace un par de años, que fue el último presencial que tuvimos, porque de ahí ya la pandemia nos lleva a utilizar estos nuevos medios. Pero bueno, ahí en las distancias estamos unidos. He visto en directo cómo se ha ido desarrollando el congreso y he visto hace unos minutos que estamos unidos cerca de 700 hermanos en este congreso, en este momento. Así que me llena de alegría también y un saludo para cada uno de ustedes en sus distintos países. Me uno también al saludo que el presentador ha hecho a los hermanos del Movimiento Juan 23 en Lima, que están ya por celebrar este nuevo aniversario de la llegada del movimiento a nuestro país. Como saben, se me ha invitado a hablar estos minutos sobre la Patris Corde, esa carta apostólica tan bonita que el Papa Francisco emitió hace unos meses, justamente con motivo del 150 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia Universal. Y voy a hacer la presentación, digamos, de la carta, sobre todo destacaré algunos aspectos de ella, a la luz también del mensaje que el mismo Papa Francisco emitió con motivo de la 58ª Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones que hemos celebrado 3 domingos atrás, en el 4º domingo de Pascua, y mensaje en el cual él, digamos, desarrolla algunos aspectos concomitantes a esta carta apostólica Patris Corde. No me detendré en la primera parte de la carta que nos presenta a San José de las Sagradas Escrituras, porque he visto que justamente la primera conferencia la dio el padre Wilton Sánchez y habló de San José en las Sagradas Escrituras. Así que no me detendré, porque ya ustedes seguramente todos han escuchado esa conferencia. Solamente quisiera, digamos así, recordar pues que San José, todos sabemos quién fue. San José fue un carpintero de Nazaret, como dice el Papa Francisco en ese mensaje para la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, un hombre en principio pues desconocido, un hombre desconocido. De hecho, dice el Papa Francisco, en los evangelios no nos transmiten ni una palabra de San José. Es decir, él no habla en los evangelios. Lo dice el Papa en este mensaje, dice así, San José no impactaba, tampoco poseía carismas particulares, ni aparecía importante a la vida de los demás. No era famoso y tampoco se hacía notar. Y dice así el Papa, los evangelios no recogen ni una sola palabra suya. Sin embargo, con su vida ordinaria, hizo algo extraordinario a los ojos de Dios. Y yo quería comenzar estas palabras del Papa para introducir nuestro tema. San José, entonces, es también para todos nosotros como un modelo, un prototipo de que es posible hacer algo extraordinario, sin necesidad de tener carismas particulares, sino pues esto en la historia que nos corresponde llevar día a día, en esa historia que Dios tiene prevista, pensada para nosotros, ese diseño de amor y que Él mismo nos va revelando poco a poco a lo largo de nuestra existencia. San José, sin decir una sola palabra, sin embargo, está muy presente en los evangelios, sobre todo pues, en los evangelios de la infancia de Jesús, tanto en Mateo como en Lucas, y ya el mismo Juan, hablando de Nazaret, el lugar del pueblo donde vivía San José, nos transmite estas palabras
estas palabras, es posible que de Nazaret salga algo bueno. Y a través de estas palabras que nos transmite Juan, conocemos ese momento cuando los apóstoles, los primeros, ¿no? Después de encontrarse con Jesús, y van a avisarle a sus amigos, y uno de ellos dice esto, ¿no? Oye, hemos encontrado al Mesías. ¿Y quién es? Le preguntan. Jesús, el de Nazaret. Y este le responde, es que de Nazaret puede salir algo bueno. Sí, pues San José es un carpintero, un hombre que no llama la atención, un carpintero en un pueblito del cual no se esperaba nada. De Nazaret puede salir algo bueno, y sin embargo, ciertamente, gracias a la Virgen María, por supuesto, y a San José también, de Nazaret pues sale algo no solamente bueno, sino que sale, como él mismo dirá, yo soy el buen pastor. Sale el buen pastor, el pastor Kalos, ese pastor que no solamente es bueno en todas sus dimensiones, sino que también es bello. Y justamente gracias a esa participación de San José en el misterio, en la vida de Jesús, gracias a esa participación de San José, es que los cristianos desde antiguo han ido despertando, o ha ido despertando en nosotros esta devoción a San José. Esta devoción, ¿por qué? Porque en la medida también en que nosotros hemos ido acudiendo a él, hemos ido experimentando que ciertamente la misión de José no ha concluido con la educación del Jesús niño, sino que José ya desde el cielo sigue también cooperando en la misión salvífica de Jesús en favor de su iglesia, en favor de todos los cristianos. San José, nos dice el Papa Francisco, después de la introducción sobre las Sagradas Escrituras, en el punto 1 de su carta apostólica, nos dice esto: la grandeza de José consiste en el hecho de que fue el esposo de María y el padre de Jesús, esposo de María y el padre de Jesús, y entregó toda su vida al servicio de ellos y a través de ellos al servicio de la economía de la encarnación y de la economía de nuestra salvación. José, pues, dedica toda su vida a cooperar con Dios en el plan de salvación de la humanidad. Y por eso, nos recuerda el Papa Francisco, siempre ha sido amado por el pueblo cristiano, que desde siglos y siglos atrás celebra en su honor diversas representaciones y diversas liturgias. Y entre tantos santos que han sido devotos de él, el Papa nos menciona a Santa Teresa de Ávila. No sé si todos han leído el libro de la vida de Santa Teresa, donde ella cuenta esta relación íntima que tiene con San José, una relación que la llevaba a apoyarse en San José en todas esas obras tan grandes que ella tenía que hacer por mandato de Dios, en la reforma de las carmelitas y la fundación de nuevos monasterios, etc. Y en todas las dificultades ella recurría a José, y dice la santa que José siempre la escuchaba, y de hecho invita a los que leen este libro de la vida, nos exhorta, nos invita a apoyarnos en él, yo humildemente les comparto que leí el libro de la vida de Santa Teresa hace ya bastantes años, más de 30 años o por ahí, y me tomé en serio esta invitación de Santa Teresa, y ciertamente soy testigo también que cuando uno le pide alguna gracia a San José, sobre todo las veces que yo lo he hecho, que no es que lo haga todos los años para no cansarlo, pero las veces que lo he hecho, siempre lo he hecho en torno a su fiesta, el 19 de marzo, y ciertamente soy testigo que todo aquello que se le pide a San José en favor de la misión de la Iglesia, en favor de nuestra santificación, San José siempre nos escucha. Por eso el Papa Francisco nos dice esto, esa famosa frase que encontramos en el libro del Génesis, referida al otro José, ¿no? Al otro José, ese pequeño que fue vendido por sus hermanos, etcétera, y que luego termina en Egipto como el primer ministro del faraón,
esa frase, id a José, vayan a José, dice, es también aplicable a San José, el esposo de María y el padre de Jesús. José es una pieza clave, es como el eslabón que une, nos sigue diciendo el Papa Francisco, al Antiguo con el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí, entonces, el Papa va desarrollando una serie de aspectos de la personalidad de José. Y el primero de ellos que desarrolla es la ternura, padre en la ternura, padre en la ternura. Nos presenta a José como aquel papá que va educando al niño Jesús y que hace posible, con su cercanía, hace posible que Jesús vaya creciendo en estatura, en sabiduría y también en gracia de Dios. José, como buen padre judío, transmite la fe del pueblo de Israel a Jesús. Es José el que lleva a Jesús a la sinagoga los sábados, en la medida que el niño va creciendo, lo va llevando a las sinagogas. Es José el que le recita el Shema, escucha a Israel, a Jesús todos los días desde que es pequeño. Y en este sentido también José es una llamada a los padres de familia cristianos a no olvidar que la misión de todo padre de familia cristiano no consiste solo en traer hijos a este mundo y en pagar, digamos así, sustentarlos y pagar su educación escolar, etcétera, sino también una misión fundamental de todo padre cristiano es transmitir la fe a sus hijos. Muchas veces esto se ha dejado en manos de la mamá, lo cual no está nada mal que la mamá participe en la transmisión de la fe de los hijos. Pero el rol del padre es un rol fundamental y ese rol lo tuvo también José en la familia de Nazaret. Y es así como lo lleva a la sinagoga, le recita el Shema a Jesús, lo bendice, como era la tradición del pueblo de Israel, y lo lleva también cada año en peregrinación a Jerusalén, al templo de Jerusalén para celebrar las principales fiestas judías. El padre, entonces, de la ternura, porque es un padre que acoge a este niño, pero también porque es un padre que lo inicia en la fe de su pueblo. Este San José, cuya vida, nos dice el Papa Francisco, no es fácil. José pasa por momentos de enorme dificultad. Ya desde el primer momento en que se entera que la Virgen María estaba embarazada, era su prometida, todavía no tenían vida conyugal y sale embarazada, sale encinta, naturalmente. Nosotros sabemos hoy día, ya gracias al testimonio de los evangelios, que ella sale encinta por obra del Espíritu Santo. Pero José no lo sabía. José no lo sabía. Y en ese momento el Papa lo pone en nota a pie de página, ¿no? En la carta nos dice, en ese momento, pero San José se encuentra ante un dilema, ¿qué hacer con esta mujer? ¿Qué hacer ante esta situación? Porque luego la nota a pie de página, lo digo por si leen el documento, no dejen de ir esa nota a pie de página, porque el Papa allí dice, en estos casos, en los casos que una mujer salía embarazada de un hombre que no era todavía su marido, con el que no tenía vida conyugal, entonces tenía que morir lapidada. Esto lo pone ahí el Papa en nota a pie de página, citando el libro del Deuteronomio. Entonces, ciertamente, José, ante esta noticia de la Virgen María, lo que él tendría que haber hecho, si se ceñía literalmente a la ley del pueblo de Israel, era denunciar a María públicamente, llevarla a la plaza pública, a la plaza de Nazaret, ahí, en medio de todos, denunciar que esta mujer estaba embarazada. Le tendrían que haber hecho la prueba que se hacía en esa época, que se llamaba la prueba de las aguas amargas, que ya hoy día con el tiempo sabemos, eran unas hierbas abortivas, y ante el aborto habría quedado de manifiesto que María estaba embarazada de un hombre que no era él, y la tendrían que haber lapidado, y la primera piedra la tendría que haber tirado el mismo José. Esta praxis la encontramos en el Evangelio, en el pasaje que todos conocemos de la mujer adúltera.
cuando llevan a esta mujer en adulterio. Nosotros la conocemos, lo llaman los fariseos y le dicen a Jesús, hemos encontrado a esta mujer en adulterio. Era la aparente situación de la Virgen María, la aparente situación. Entonces, y le dicen a Jesús, bueno, ¿qué hacemos? Y Jesús le responde, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, porque era esa la manera como se trataban las mujeres adúlteras en esos tiempos. ¿Por qué me detengo un poquitín en esto? Porque el Evangelio usa una frase, el evangelista usa una frase que muy ilustrativa para presentarnos a José en esta situación. El evangelista dice así, que cuando José se entera, ¿no?, de esto, ¿no?, entonces dice, como era un varón justo, decidió repudiarla en secreto. Y a esto se refiere el Papa Francisco también en su carta. José sabía lo que tenía que hacer. Si se ceñía estrictamente a la ley del pueblo de Israel, tendría que haber denunciado a María y haber hecho que muera lapidada. Pero como era un varón justo, no se queda en la ley. Esto es muy importante. Es un mensaje muy importante de José también para nosotros. José no se queda en la ley. José va más allá de la ley, va a la plenitud de la ley, que es el amor. Y por eso, dice el evangelista, como era un varón justo, entonces decidió repudiarla en secreto. Es decir, decidió escaparse, decidió marcharse, para que el pueblo creyera que fue él el que le embarazó a María, y que él era, digamos así, el desgraciado que había dejado a una mujer, una jovencita embarazada, y que la había abandonado, porque era un varón justo. Y aquí ya encontramos en este episodio ya como un anticipo de lo que Jesús nos revelará a él, ya de adulto y muriendo en nosotros en la cruz, que la justicia va más allá de la ley, digamos así, escrita o fría, que la plenitud de la justicia es el amor, y la plenitud del amor es cargar con los pecados del otro. José estuvo dispuesto a cargar con lo que él consideraba que era el pecado de María, como luego Jesús ha cargado con nuestros pecados en la cruz. Y de esa manera nos ha marcado el camino de la justicia. Es el camino del amor, esa capacidad de amar al otro hasta el punto de cargar con sus pecados. En el hogar, cargar con los pecados de la esposa, cargar con los pecados del esposo, cargar con los pecados de los hijos cargar con los pecados de los padres, en el movimiento, en la comunidad parroquial, en el centro de trabajo, esta capacidad de cargar con los pecados del otro, como Jesucristo ha cargado y sigue cargando todavía hoy con nuestros pecados. José entonces, varón justo, pero al mismo tiempo un hombre ya también conocedor de sufrimientos, conocedor de dolores. Desde el momento en que Dios asocia a José al misterio de la redención, lo asocia también naturalmente al misterio del sufrimiento. Y ante ese sufrimiento, porque tiene que pasar José en distintos momentos, primero ya hemos hablado de al enterarse que su prometida está embarazada, luego naturalmente el ángel ya se lo explicará, pero luego enterarse que el rey Herodes quiere matar al niño y tiene que salir corriendo. Antes todavía, imagínense, para un padre de familia, ve a su mujer que está a punto de dar a luz, no encuentra una posada. Muchos de ustedes son padres de familia, otras son madres de familia, pero podrán entender también la angustia de un padre que es el cabeza del hogar, y no tener un lugar para que su esposa dé a luz a su hijo, independientemente que ya para entonces José ya sabía que ese niño era el hijo de Dios, pero aunque no lo hubiera sabido, es decir, un padre de familia, la angustia de ver que su mujer tiene que dar a luz y no tiene un lugar donde dar a luz a la mujer, dar a luz a la mujer. O sea, esta es angustia de José. Luego decíamos, esta persecución de Herodes, etcétera, ir de un sitio para otro, ir a Egipto, de Egipto volver, y todavía le dice, todavía no vayas directamente a tal sitio, no vayas a Belén, vete a tal sitio. Y este José que va llevando, él va participando ya del sufrimiento redentor de Cristo.
va participando ya. Es decir, José no solamente está asociado a Jesús porque ha sido su padre putativo, no, José está asociado a Jesús porque también participa en el sufrimiento, y sin sufrimiento no hay redención, sin sufrimiento no hay redención. Otro aspecto más a tomar en cuenta que podemos llevar a nuestra reflexión. Tantas veces nosotros quisiéramos que nuestra misión como cristianos en este mundo estuviera exenta de sufrimientos. Y tantas veces nosotros quisiéramos que todo nos vaya bien en esta vida, que no tengamos problemas en nuestro hogar, que nuestros hijos sean todos buenos, tal como nosotros nos imaginamos la bondad de nuestros hijos, que todo nos vaya bien en el trabajo, que nuestro movimiento sea aceptado por todos los sacerdotes, por todos los obispos y por todo el mundo, y que nunca tengamos dificultades con el clero o dificultades entre nosotros, que todos nos comprendan, etcétera, etcétera. Es decir, en el fondo, pues todos aspiramos a una vida sin sufrimiento, ¿no? Pero tantas veces en esa aspiración nos olvidamos del valor salvífico del sufrimiento y sobre todo del valor evangelizador del sufrimiento, de esa capacidad de sufrir haciendo la voluntad de Dios y de esa manera también uniéndonos íntimamente al sufrimiento redentor de nuestro Señor Jesucristo. Nos dice el Papa, concluyendo, digamos, con esta parte, también a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, pasa su historia y el proyecto de Dios sobre José. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye, además, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y José nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca, el fiarnos de Dios aún en los momentos de sufrimiento, aún cuando las cosas no salen como nosotros queremos. Y ahí todos, en primer lugar, para nosotros mismos, estamos llamados a acoger esta realidad del Evangelio y de la vida cristiana, el sentido de la cruz del sufrimiento en la vida cristiana. Esto es fundamental para nosotros, pero también para todos aquellos de ustedes que son líderes del movimiento, transmitir esta verdad fundamental de la fe cristiana también a todos los hermanos que participan en los retiros. Porque hoy día, si seguramente todos somos conscientes, el hombre postmoderno, el hombre del siglo XXI, le tiene terror al sufrimiento, y vive huyendo constantemente del sufrimiento. Y por huir constantemente del sufrimiento, entonces se mete en líos peores todavía, vive aterrado para no sufrir. Y necesitan ver a gente que sabe sufrir, que sabe fiarse de Dios en medio del sufrimiento. Lo que dice el Papa, que sabe ceder la barca de su vida a Dios, aún en los momentos de la tempestad, sin bajarnos de la cruz, sin salir corriendo, sin murmurar y, por supuesto, mucho menos sin cometer pecados, solamente para no sufrir. José, entonces, padre de ternura, José, maestro también en sufrimiento, y también nos dice el Papa, padre en la obediencia. Padre en la obediencia. José que sabe acoger la voluntad de Dios en su vida. Ya en el momento que el ángel le dice, no temas, José, aceptar a María, tu mujer, porque el engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Luego en otro momento que le dirá también el mismo ángel a José, levántate, toma contigo al niño y a su madre y huye a Egipto. Y así Dios va guiando a José, va guiándolo a través de un ángel que le habla en sueños. Fíjense ustedes qué discernimiento de José para reconocer la voz de Dios a través de un ángel dentro de un sueño, mientras duerme, el discernimiento de José, un discernimiento que es producto, que es fruto
de la obediencia, de esa disponibilidad de José a hacer la voluntad de Dios. Otro aspecto más, fíjense qué importante esto, el discernimiento, el discernimiento. Decían los padres del desierto que esto es lo propio del cristiano. ¿En qué se diferencia un cristiano de un pagano? Decían los padres del desierto, en que el cristiano tiene discernimiento, es decir, sabe discernir de entre las diversas posibilidades que se le presentan de día en día, de entre la cantidad de pensamientos que llegan a nuestra cabecita de día en día, sabe discernir lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. ¿Y cómo se consigue el discernimiento? ¿Cómo se consigue el discernimiento? Que es fundamental para uno mismo llevar su vida, tomar sus propias decisiones. Pero discernimiento en el caso de ustedes, que son prácticamente todos laicos, para educar a los hijos, para tomar algún tipo de decisiones. ¿Cómo se obtiene el discernimiento? El discernimiento es un don del Espíritu Santo, que Dios da a los que le obedecen, Esto es la fuente del discernimiento, es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo Dios lo da solamente a aquellos que están dispuestos a hacer su voluntad, solamente a aquellos que están dispuestos a obedecerle. José, pues, en esto también es para nosotros como un prototipo, como un paradigma, el fiarnos de Dios, el dejarnos llevar por esas inspiraciones del Espíritu Santo dentro de nosotros. ¿Cuántas veces, seguramente todos tenemos experiencia, cuántas veces sentimos estas inspiraciones? ¿Cuántas veces en nuestra vida? Que nos dice el ángel, no temas tomar contigo a María, no tengas miedo de embarcarte en esta aventura, no tengas miedo de poner la otra mejilla, no tengas miedo de abrirte a la vida al cuarto, al quinto hijo, no tengas miedo. Pero cuántas veces nosotros no nos dejamos vencer por esa voz, sino que nos dejamos vencer por el miedo, ¿no? No tengas miedo de perdonar a este hermano en el movimiento, no tengas miedo, etcétera. No tengas miedo. No tengamos miedo, queridos hermanos y hermanas, de hacer la voluntad de Dios. Pidámosle al Señor que nos dé este deseo profundo, como dice el profeta, Dios mío, solo una cosa quiero, tu palabra, tu Torá, tu voluntad en mis entrañas, en lo profundo de mi ser. ¿Qué sentido tiene nuestra vida en este mundo si no hacemos la voluntad de Dios? ¿Qué sentido tiene vivir para nosotros mismos? Vivir para hacer nuestra voluntad, perdernos la oportunidad enorme que Dios nos da, la elección que Dios ha hecho sobre nosotros para ser cristianos, para ser presente en el mundo, ese amor de Dios, entrando en la historia que Dios nos pone delante cada día. ¿Para qué? Dice San Pablo, así como para que se manifieste, así como entrando cada día en la muerte, en el morir de Jesús, para que se manifieste también en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestra vida cotidiana, que Cristo ha resucitado, que Cristo ha vencido la muerte, que la muerte no tiene poder sobre nosotros, ni la muerte ni el pecado. Esta es la experiencia del que se fía de Dios. Yo estoy seguro que todos ustedes tienen esta experiencia, tal vez unos más y otros menos, pero si somos conscientes, si tenemos nuestra historia iluminada, nos daremos cuenta que cada vez que hemos entrado en la historia fiados de Dios y nos hemos abandonado en sus manos, al final Dios siempre ha sacado la cara por nosotros. Y el siguiente aspecto, ya estamos en el número 4 de la carta que el Papa Francisco nos pone sobre San José, lo llama Padre en la acogida. José que acoge, que no solamente acoge a María, que no solamente acoge a Jesús, sino que, como hemos dicho hace un momento, acoge la historia, tal como la historia se le viene dada, le viene presentada. Nos dice así el Papa, muchas veces, esto voy a leer textualmente, muchas veces ocurren hechos en nuestra vida cuyo significado no entendemos. Y nuestra primera reacción es a menudo de decepción y de rebelión. Cuando las cosas no salen como nosotros queremos, la primera reacción de nuestra naturaleza humana es la tristeza o es la rebeldía, etc. José, en cambio,
deja de lado sus razonamientos para dar paso a lo que acontece, para dar paso a la historia. Y por más misterioso que le parezca, que no lo puede entender, lo acoge y asume la responsabilidad. Y de esa manera, sigue diciendo el Papa, se reconcilia con su propia historia. Aquí otra vez nos detenemos, ¿eh? La reconciliación con la historia. ¿Cuántos episodios de nuestra historia nosotros todavía no los hemos acogido a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos acontecimientos por los que nos ha tocado atravesar nosotros no los hemos acogido? Y los tenemos ahí digamos, como enterrados. Son acontecimientos que los tenemos, que le hemos echado tierrita, que nos ha tocado pasar porque no podíamos salir de ellos, pero que nos parecen acontecimientos equivocados. Le hemos echado tierra a esos acontecimientos. No hay una reconciliación con la historia. ¿Cuánta gente vive así, sin estar reconciliada con la historia? Y entonces, ¿eso en qué se nota? En que más allá de todas las apariencias, siempre hay como un trasfondo de tristeza en sus ojos, de tristeza en su vida, porque no se han reconciliado con esos acontecimientos que humanamente parecen adversos y que en muchos casos pueden haber sido adversos, pero de los cuales Dios está dispuesto a sacar un bien mayor del mal que ha permitido que nos suceda. ¿Qué significa reconciliarse con la historia? Lo dice así, el Papa lo explica. Esto no significa que José sea un hombre que se resigna. No, José, textualmente, no es un hombre que se resigna pasivamente. Es un protagonista valiente y fuerte. Él entra en la historia que Dios le pone delante. Él entra en la historia y no busca, sigo al Papa, no busca soluciones fáciles, entra en la historia con toda la dificultad que la historia le presenta delante. Y de esa manera, nos dice el Papa, también José nos invita a nosotros a acoger nuestra historia. Acoger nuestra historia que implica acoger también al otro, quien quiera que sea el otro. ¿Cuántas veces nosotros descartamos personas simplemente porque porque no nos dan la razón en todo, porque nos hacen sufrir, porque han hablado mal de nosotros, porque no nos caen bien, porque no aportan nada a nuestra vida? Y podemos ir por el mundo sin darnos cuenta, descartando a las personas, descartando al otro, descartando al prójimo. El Papa Francisco, sobre todo, descartando a los pobres, ¿no? Por un lado, los pobres materiales, o sea, las personas que pasan por la indigencia, ¿no? ¿Cuántas veces descartamos a los pobres? ¿Cuántas veces salimos del templo, de la parroquia, y hay un pobre ahí pidiéndonos limosna y ni siquiera lo vemos? Es decir, que ni siquiera lo vemos. No digo que no le damos dinero, es que ni siquiera le damos una sonrisa, ni siquiera le damos un buenos días. Está totalmente descartado. Lo hemos anulado en nuestra vida. Es como si no existiera. ¿Cuánta gente en torno a nosotros necesita, gente necesitada, gente pobre, y nosotros ni siquiera notamos que existe, ni siquiera? O cuánta gente, para volver a lo que decíamos en antes, cuánta gente que a lo mejor se ha portado mal, no digo a lo mejor, que tal vez se ha portado mal con nosotros, y simplemente los hemos cancelado en nuestro corazón, los hemos matado. Los hemos descartado totalmente, ¿no? Y el Papa aquí, poniéndonos delante a San José, nos invita a esto, a acoger la historia y acoger también al otro, especialmente, nos dice el Papa, a los hermanos más pobres y más débiles. ¿Me permiten un momento? A los hermanos más pobres y más débiles. Y esto empezando por la familia, En esto los papás, los abuelitos, tener mucho cuidado, porque muchas veces los papás, tal vez hasta sin darse cuenta, pero manifiestan una preferencia por alguno de sus hijos, tal vez porque menos problemas le da, y van despreciando al más díscolo, al más lento, tal vez al más torpe para los estudios, lo van despreciando.
y sin darse cuenta van creando una herida en sus propios hijos, o los abuelitos con los nietos, prefiriendo a unos que a otros, expresando esta... y normalmente cuando preferimos a unos que a otros, por supuesto preferimos a los que a nuestros ojos tienen más virtudes. Nunca descartar a los pobres, nunca descartar a los débiles. Lo mismo en el centro de trabajo, hemos hablado del barrio, y también en el movimiento. Porque normalmente en los grupos, en las comunidades, en los movimientos, pues siempre hay alguno que es un poquitín más inteligente, más hábil, más dicharachero, y hay otro pues más pobrecito, que viene más cargado con pecados o con limitaciones humanas, y cuántas veces a estos hermanitos también los vamos relegando. Cuántas veces vamos relegando a estos hermanos sin darnos cuenta que ahí está justamente el Señor buscándonos para llenarnos de su amor y llenarnos también, por supuesto, de su paciencia. San José, entonces, un hombre que acoge, un hombre que entra en la historia, un hombre, le llama también Francisco, padre de la valentía creativa. Y dice así: porque si la primera etapa de toda verdadera curación interior es acoger la propia historia, lo que acabamos de hablar, es decir, hacer espacio dentro de nosotros mismos, incluso para aquello que no hemos elegido en nuestra vida, necesitamos añadir otra característica importante: la valentía creativa. Es decir, esta valentía que surge especialmente cuando encontramos dificultades que nos sobrepasan, cuando nos enfrentamos a un problema, y entonces lo primero que nace para nosotros es escapar del problema, es bajar los brazos, es ya detenernos, abandonarnos, etcétera, etcétera. San José no se echa para atrás con los problemas, problemas que se le presentan uno tras otro, como hemos recordado hace un momento y como seguramente lo han visto más claro con el padre Wilton en la primera conferencia, y nos lo narran los evangelios. El pobre José no sale de un problema que se encuentra con otro, y ante esta situación, nos dice el Papa, San José no se echa para atrás, San José va afrontando problema tras problema, apoyado en el Dios de Israel. Él era un judío apoyado en el Dios de Israel, y de esa manera entonces San José nos enseña también, dice el Papa, que Dios siempre encuentra un camino, siempre abre una salida. Ahí donde nosotros pensamos que no hay salida, que no hay camino, que se termina el camino, cuando nos apoyamos en Dios, nos encontramos con esta, digamos, sorpresa agradabilísima, ¿no es cierto? Que Dios abre caminos en medio de la muerte, que Dios abre caminos en medio de nuestras limitaciones, que para Dios no hay nada imposible, como le dice también, en las Sagradas Escrituras. Dios, dice así el Papa, encuentra siempre un camino para cumplir su plan de salvación. Incluso nuestra vida, sigue diciendo el Papa, parece a veces que está en manos de fuerzas superiores que nosotros no podemos controlar, pero el Evangelio nos dice que Dios siempre logra salvar lo más importante, con la condición de que tengamos la misma valentía creativa del carpintero de Nazaret, anteponiendo siempre la confianza en la providencia de Dios. San José pues también nos invita a esto, a fiarnos de Dios aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. La Sagrada Familia, nos recuerda el Papa, tuvo que afrontar diversos problemas, como todas las familias. La novedad está en que no las afrontó sola. José no afrontó los problemas solo, los afrontó fiándose de Dios, los afrontó con Dios. Y por eso, nos dice el Papa, también nosotros estamos llamados a preguntarnos si nosotros también en nuestra vida cotidiana, como José protegió a María y a Jesús, si también nosotros estamos protegiendo en nuestra vida la voluntad de Dios, con todas nuestras fuerzas, etcétera, etcétera, y apoyándonos también en el mismo Dios de José, el Dios del pueblo de Israel, el Dios Padre de Jesús y el Dios que es nuestro Padre. Y yendo adelante, el Papa Francisco nos presenta también a José como el prototipo del hombre trabajador.
Ya sabemos todos que acabamos de celebrar hace unos días la fiesta de San José Obrero, ¿no es así? El Papa León XIII pone a José en una encíclica muy bonita, la Rerum Novarum, que se considera el primer documento propiamente dicho de doctrina social de la Iglesia, y el Papa León XIII nos pone también como paradigma del hombre trabajador a San José, la relación de José con el trabajo. Y nos dice esto el Papa Francisco: San José era un carpintero que trabajaba honestamente para asegurar el sustento de su familia. De él Jesús aprendió el valor, la dignidad y la alegría de lo que significa comer el pan que es fruto del propio trabajo. Viendo a su papá trabajar, Jesús aprendió la dignidad del trabajo, la alegría de generar sus propios ingresos. Y nos sigue diciendo el Papa: en nuestra época actual, en la que el trabajo parece haber vuelto a representar una urgente cuestión social y el desempleo alcanza a veces niveles impresionantes, etcétera, etcétera, es fundamental, es necesario comprender el significado del trabajo que da dignidad, la dignidad del trabajo. Y esto también estamos llamados a vivirlo en primera persona y al mismo tiempo a transmitirlo a nuestros hijos. Tantas veces los papás quieren ahorrarles trabajos a sus hijos, darles todo hecho, los infantilizan y no los enseñan desde pequeños a también ellos poner de su parte, esforzarse en el buen sentido de la palabra para poder ellos salir adelante en la vida. El trabajo, nos dice el Papa, para nosotros los cristianos, se convierte en participación en la obra misma de la salvación. Es una participación también en la misión de Jesucristo, el trabajo, la misión de Jesucristo para salvar a la humanidad. Es así, entonces, el Papa dice, el trabajo es ocasión de realización, no solo para uno mismo, porque me dignifica, porque me genera ingresos, etcétera, sino también para ese núcleo original de la sociedad que es la familia. El recuperar el trabajo, el recuperar la comprensión del trabajo. Hoy día el trabajo se ve desde un punto de vista por esta mentalidad que hay, ¿no? Hoy día prima una mentalidad utilitarista y el trabajo se ve como una mercancía, que se compra y se vende como una mercancía, ¿no? Pero no es ese el diseño de Dios, no es ese el diseño de Dios para el trabajo humano. El diseño de Dios para el trabajo humano es el que nosotros los hombres cooperemos con Dios en el perfeccionamiento de la creación. Eso lo explica muy bien el Concilio Vaticano II. Es eso, ese es el sentido del trabajo. Y que cooperando con Dios en el perfeccionamiento de la creación, se puede decir de alguna manera y se entiende bien, Dios ha dejado la creación como a medio hacer. La podía haber hecho completa, la ha dejado como a medio hacer porque quiere continuar haciéndola a través nuestro. Esto es un misterio de amor de Dios, así como Dios quiere salvar a la humanidad a través de la iglesia, mediante la iglesia, lo podría hacer sin nosotros, podría no haber creado la iglesia, podría haberlo hecho directamente Él uno por uno. No, Dios ha querido salvar a la humanidad a través de la iglesia. Y lo mismo, Dios quiere llevar a la perfección la creación a través del hombre. Esa es la importancia que tenemos nosotros a los ojos de Dios. Entonces el trabajo humano, que por un lado es un modo de cooperar con Dios al perfeccionamiento de la creación, pero al mismo tiempo de cooperar en el bien común de la sociedad. Fíjense qué lejos de una visión meramente materialista del trabajo, meramente utilitarista, ¿no? El trabajo es también una forma, un medio de vivir en la comunión, de vivir la comunión en la familia, la comunión con el género humano. Y por eso, nos dice el Papa, la persona que trabaja, cualquiera que sea su tarea, colabora con Dios mismo y se convierte un poco en creador del mundo que nos rodea. Junto con Dios participamos en la creación. Y ya para ir terminando, va terminando el Papa con su carta, le llama también, y es otro título muy bonito, Padre en la sombra, Padre en la sombra. Es decir,
Dice San José, y esto ya hemos anunciado algo de esto al inicio de la conferencia, ¿no es cierto? San José pasa desapercibido. Es un hombre que pasa desapercibido. No emite ni una sola palabra que nos transmitan los evangelios. Sin embargo, dice, no solamente pasa en la sombra, sino que es también sombra para Jesús. Es una sombra que acoge a Jesús. Dice así, dice el Papa citando esta obra tan bonita de este autor polaco, Dobraczynski, en su libro que se titula justamente así, La sombra del Padre. Y es una novela sobre la vida de San José, no sé si la conocen, ¿no? Y dice así el Papa, con la imagen evocadora de la sombra, este autor define la figura de José, que para Jesús es la sombra del Padre Celestial, es la sombra que protege, así como Dios protegió al pueblo de Israel como una nube mientras iba los 40 años por el medio del desierto, como una nube que le hacía sombra, que lo protegía de las dificultades del calor abrumador del desierto. También José protege con su sombra a Jesús, no se aparta jamás de su lado para seguir sus pasos. Y de esa manera José ejercita su paternidad y también se presenta como figura de padre, padre en la sombra, es decir, un padre cristiano que cuida a sus hijos, que los acompaña, que los acoge, que le da seguridad a los hijos, pero que al mismo tiempo no los abruma, no los agobia. Iremos a esta segunda parte un poquitín más adelante. Nos detenemos en la primera. Dice así el Papa, en la sociedad de nuestro tiempo, los niños a menudo parecen no tener padre. También la Iglesia hoy en día necesita de padres. Una de las grandes, de las raíces de esta crisis de la sociedad, de esta crisis de la humanidad, de esta crisis de la autocomprensión del hombre, justamente tiene su origen en la crisis del padre, en la crisis de la paternidad, que se empieza a gestar, en la primera mitad del siglo XX y que tiene una primera manifestación fuerte, digamos así, pública enorme, en el famoso mayo del 68. En mayo del 68 en París, ¿no? Cuando salen todos estos jóvenes a las calles, y el eslogan de mayo 68, prohibido prohibir, no a la ley, en el fondo, no a la autoridad, a la autoridad. Y es así como, de esto tendríamos que hablar otro día, pues sería muy interesante ir a las raíces, cómo esto se va gestando en corrientes de pensadores, en movimientos, etcétera, etcétera, cómo se va gestando esto. Se va gestando todo un movimiento contra la autoridad, y contra esa autoridad, no solamente la autoridad pública, sino contra la autoridad del padre. Movimiento que vendrá fortalecido después por esas corrientes feministas radicales, ¿no? Que quieren opacar al hombre hasta descartarlo de la sociedad, presentar al hombre, al varón, como algo malo para la sociedad, algo malo para la familia. Sería muy interesante que otro día hablemos de esto, todos estos movimientos que han desfigurado, perdónenme la redundancia, la figura del varón, la figura del padre, que por un lado quieren asimilar, quieren masculinizar a la mujer y por otro lado quieren afeminar a los hombres, un desastre. Y esto es uno de los grandes problemas. Ahí las jóvenes generaciones entonces no tienen esta figura de padre. El Papa Francisco los llama así, huérfanos con padres vivos. La ausencia de la figura del padre. En la década del 80, 90 ya del siglo pasado, se escribieron varios libros sobre esto, el eclipsis del padre, la crisis del padre, etcétera, etcétera, incluso películas, ¿no? Tratando de iluminar la importancia de la figura paterna que estaba siendo ya arrollada y que hoy día, por supuesto, está muy, muy, muy devaluada. La paternidad, dice el Papa esto. Ser padre significa introducir al niño en la experiencia de la vida, en la realidad. Iniciar al niño, al hijo, a la hija,
en la realidad de lo que es la vida en este mundo. No tratar de sobreprotegerlo. Y también dice el Papa, no, tampoco para retenerlo, leo textualmente, ¿eh? No para retenerlo, no para encarcelarlo, no para poseerlo, sino para hacerlo capaz de elegir, de ser libre y de salir. Y nos dice, nos sigue diciendo el Papa así, entonces, porque un padre que pretende, ¿cómo se puede decir?, manipular a su hijo, estos padres posesivos, al final lo único que terminan es tarando a los hijos. Y en esto les recomiendo leer, si todavía no lo han hecho, ese capítulo tan bonito del Amoris Laetitia, que habla justamente sobre la educación de los hijos. Y ahí el Papa da unas pautas muy interesantes para educar a los hijos en la libertad. Porque otro de los problemas de los padres, hay dos extremos, el padre ausente, ¿no?, o el padre posesivo, porque también el padre se asusta, ¿no?, al ver todos los riesgos que hay hoy día, los peligros que corren sus hijos, sus hijas en este mundo tan inhumano, y entonces corren el riesgo de ser sumamente posesivos y no le ayudan tampoco a crecer a los chicos, y el día que son adultos no han aprendido a sufrir, no han aprendido a cuidarse y les va peor, o son unos individuos terribles. Pues esto, para todo esto, y estamos terminando, fíjense, y ya quiero dedicar los últimos minutos a esto. Dice el Papa así, naturalmente, ¿no?, la paternidad, como la vemos también reflejada en San José, y estoy seguro que muchos de ustedes, tal vez todos, tienen esa experiencia, ¿no? La paternidad va de la mano de algo que se llama el sacrificio, ¿no? Es decir, la donación de sí mismo. Pero ¿qué sentido del sacrificio? En ese mensaje que les he citado al principio, con motivo de la reciente Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, les recomiendo que lo lean. El Papa Francisco nos dice esto. ¿Cuál es la fuente? ¿Cuál es la fuente de esta donación? O sea, ¿qué es lo propio de José? ¿Qué es lo propio de José? Lo propio de José es la donación, es el amor, donación, el amor agape, ¿no? Sobre el amor, perdónenme, también les recomiendo que lean la encíclica de Benedicto XVI, la primera encíclica Deus Caritas Est, bellísima, una encíclica corta que nos habla sobre el amor, no la dejen de leer, una cosa bella. Y entonces, bueno, tenemos que ir terminando, nos quedan 8 minutos, entonces, dice el Papa Francisco nos dice esto, o sea, si uno contempla a San José, la historia de San José, da cuenta que la vida de San José estuvo marcada por el amor, pero el amor que se convierte en donación, que es el verdadero amor, el amor en su plenitud, que es la gran novedad del amor cristiano, el amor agape, No sé si todos los hermanos que están participando en el Congreso saben eso, que en griego existían dos palabras para hablar, dos palabras que se podían traducir como amor. El amor eros, el amor de atracción, etcétera, etcétera, y el amor filí, el amor de amistad. Pero el amor que se empieza a dar en la comunidad cristiana era un amor para los cuales los griegos no tenían una palabra. El amor entre los hermanos de la comunidad, el amor no existía. Se tuvo que inventar una palabra. Se tuvo que inventar una palabra para referirse a este amor, que es el amor cristiano, y esa palabra en griego es agape. El amar al otro, como dice Jesucristo, como yo mismo los he amado. Esto es la novedad del amor cristiano. Y eso ya se da como en anticipo en José. Entonces, nos dice el Papa en este otro mensaje, me refiero un momentito y volvemos al final de la carta, dice así, la primera característica que encontramos en José es la vocación al amor. Es la vocación al amor. Ahora bien, esa primera característica que encontramos en José, la llamada al amor, es la primera característica que encontramos en todo ser humano, porque todos nosotros hemos sido creados por amor y para el amor. Eso es lo más propio del ser humano. Y sigue diciendo así, es el amor el que da sentido a la vida. ¿Por qué?
revela su misterio. Es el amor el que nos revela el sentido profundo de la vida, nos dice el Papa Francisco, y nos recuerda también que la lógica del amor es la lógica del servicio, esa capacidad de amar, fíjense qué bonito, frase textual del Papa, amar sin retener nada para sí, porque la vida en efecto solo se tiene si se da, si se dona, solo se posee verdaderamente si se entrega plenamente. Aquí, fíjense ustedes cuánto tenemos nosotros, cuánto tenemos. Ya esta frase ya nos podemos quedar el resto de nuestra vida, meditando y contemplando. La vida solo se da, solo se encuentra si se da, solo se tiene si se dona, solo se tiene solo se encuentra verdaderamente si se entrega plenamente. Y esto es lo que hace José. Dice así el Papa. José vivió totalmente donado a María y a Jesús, totalmente en función de ellos. José no vivió para sí mismo, vivió para María y para Jesús. Toda su vida estuvo en función de ellos. Y nosotros, que vemos ahora las cosas en retrospectiva, entonces ya nos damos cuenta de esto, que José, donándose totalmente, viviendo totalmente para Jesús y para María, encontró su propia vida, es decir, el propio sentido de su vida, que trascendió incluso a los años que pasó en este mundo. Ahora bien, entonces, lo dice el Papa, ¿cuál es la fuente? La fuente. Dice así el Papa, la felicidad de José, eso haber vivido plenamente en su vida, no está en la lógica del autosacrificio, sino en la lógica del don de sí mismo. Yo quisiera ir terminando ya, los minutos que nos quedan, atrayendo su atención sobre esto que dice el Papa. Dice, cuando una vocación, ya sea en la vida matrimonial, en la vida célibe, o en la vida virginal, no alcanza la madurez de la entrega de sí misma, deteniéndose solo en la lógica del sacrificio, entonces, en lugar de convertirse en signo de la belleza y la alegría del amor, corre el riesgo de expresar infelicidad, tristeza y frustración. Y en otro lado, nos dirá el Papa esto, o sea, no sé si me estoy dejando de entender, es decir, la vida cristiana está llamada a ser una vida en donación, sí, pero esa donación a partir de una fuente. ¿Cuál es la fuente de José? El Dios de Israel. El Dios de Israel. La experiencia de su pueblo, de un Dios que es providente, de un Dios que es Padre, no en vano. Ya en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se dirige varias veces a Dios como Padre, incluso proyecta en Dios la figura de la madre, aunque una madre se olvidara de su hijo, yo jamás te olvidaré. Pues esto, la fuente de la vida cristiana, de esta vida de donación, no es el autosacrificio, no es el esfuerzo meramente humano, no. La fuente de la vida cristiana es el amor de Dios manifestado en Cristo Jesús. Y solo en esa medida en que nosotros tengamos esta intimidad con Dios, en que nosotros vivamos día a día el amor del amor de Dios, solo en esa medida nosotros podremos donarnos gratuitamente, que es lo que nos alegra, lo que alegra el corazón del hombre, la donación gratuita. Dice el Papa en otro momento esto. ¿Por qué? Dice el Papa. La entrega por sacrificio es fuente de tristeza. La entrega por las solas fuerzas, por cumplir la ley, la entrega en la ley, causa tristeza, nos lleva a la tristeza. En cambio, la entrega por amor es fuente de alegría y fuente de felicidad. Yo los invito, queridos hermanos y hermanas, entonces, a leer ya
esta carta Patris Corde, si todavía no la han hecho, a leerla con esa finalidad con la que le escribió el Papa, que lo termina diciendo al final de la carta. El objetivo de esta carta apostólica es que crezca el amor a este gran santo, para ser impulsados a implorar su intercesión e imitar sus virtudes, como también su resolución. Que el Señor, contemplando a San José, nos conceda también a nosotros la gracia de participar, como Él participó, participar también nosotros hoy, en este siglo XXI, en ese misterio de la redención de la humanidad, en ese misterio del amor salvífico de Dios para con todos los hombres. Y para eso hace falta dos, digamos así, como tener en cuenta dos aspectos más, que ya no los voy a desarrollar, y los pueden ustedes leer en este mensaje que ya por cuarta vez lo sigue, el secreto de la alegría. Es esa experiencia cotidiana de entrar en la historia, fiado del amor de Dios y viendo cómo Dios aparece, es lo que nos mantiene a los cristianos siempre alegres y siempre contentos en el servicio a Dios y a los hermanos. Muchas gracias otra vez por la invitación y los invito pues a leer tanto la carta Patris Corde como el mensaje del Papa Francisco para la reciente Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones. Que Dios los bendiga a todos. Buenas noches.